Dime francamente que sientes orgullo, amor a la sensualidad y a la pereza, que eres egoísta, inconstante, que descuidas tus deberes, que juzgas muy severamente a tu prójimo, olvidando mi prohibición: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados por Dios. Dime que hablas sin caridad a los demás, que te preocupas más por el que dirán los demás de ti que por el que opinará Dios, que te dejas llevar por la tristeza o por el mal genio, que reniegas de tu vida, tu pobreza, tus males, tus oficios, del trato que recibes, olvidando lo que dice el libro santo: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dime que tienes la costumbre de decir mentiras, que no dominas tu vista ni tu imaginación, que rezas poco y sin fervor, que tus confesiones son hechas casi sin dolor y sin propósito, y que no evitas después las ocasiones de pecado y por eso vuelves a caer siempre en las mismas faltas, que tu misa es mal atendida y que tus comuniones son hechas casi sin preparación y poca acción de gracias, que tienes pereza y miedo hacia el apostolado, que a veces pasas varios días sin leer una página de la Biblia. Y yo te recordaré mis enseñanzas, que pueden traer una transformación total para tu vida. Te diré de nuevo: Dios humilla a los orgullosos, pero a los humildes los llena de gracias. Si eres descuidado en tus pequeños deberes, también lo serás en los grandes. De toda palabra dañosa que digas tendréis que dar cuenta en el día del juicio. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneda Barlet, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 25 de octubre del 2025. En sala están los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias a todos los que nos reciben, a todos los que nos comparten, a todos los que le dan like al video, a todos los que se suscriben al canal, los canales de YouTube. Dios los bendiga y bendiga también a los hermanos que nos ayudan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Muchas gracias a todos, abundantísimas bendiciones. Vamos a orar. Dorita, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros para que podamos prestar este servicio conforme a su voluntad. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos, como lo dijo Normita, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a poner ojos abiertos, oídos despiertos para escuchar, para degustar la palabra que nos propone la Iglesia de nuestro Señor hoy. Entonces nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, muchísimas gracias, amado Padre, por el descanso reparador de la noche inmediatamente anterior, Señor. Ponemos este día, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos en función del servicio, Señor, que todo lo que hagamos, pensamos, digamos, sea en tu nombre, sea para construir, Señor, y lo que debemos callar también, que sea por prudencia, para no ofender, para no herir. Y cuando sí abramos nuestra boca, mi Señor, pues que sea para construir desde ya el camino al reino de los cielos. Entonces, nos disponemos a escuchar qué nos va a hablar el Señor hoy. ¿Puedo comenzar ya con la primera lectura? Sí, sí. ¿La van a proyectar? Con gusto yo proyecto entonces. Yo ya proyecto entonces. Permítame un segundo. Ya se está proyectando, Celina. Bueno, gracias. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte. En cambio, el deseo del Espíritu, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a tomar unos segunditos
para meditar que habla el Señor a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces los invito a que compartan con nosotros que ha hablado el Señor a su vida hoy. ¿Quién dijo yo? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Adelante. Frutos. Yo creo que últimamente hemos hablado tanto de los frutos que si no caemos en cuenta, que si no nos dejamos permear por todo lo que hemos hablado, lo que el Señor nos ha dicho en los grupos presenciales, aquí es ya porque no queremos, ya no estamos atentos. Y frutos, entonces yo me preguntaba y reflexionaba, esto me invita a reflexionar sobre qué frutos estoy dando. Y uniendo esto a la primera lectura, pienso, estoy dando los frutos consecuencia, como fruto de alimentar más la carne o alimentar más el espíritu. Nosotros somos, sí, hijos del Señor, espirituales, estamos tratando de caminar con Él, pero igual de que estamos hechos, que es nuestra materia prima, somos humanos. Y el Señor conoce nuestras debilidades, nuestras tendencias. El Señor conoce nuestros impulsos, incluso, entre comillas, esas necesidades humanamente hablando, necesidades básicas. Él las conoce. Y como que alguna cosa a veces nos impulsa hacia dejarnos guiar por eso, o nos impulsa hacia dejarnos guiar por lo espiritual. Allá depende de nosotros en gran porcentaje, diría yo. ¿Qué alimento más? ¿Mi instinto humano, mi instinto carnal? ¿Qué alimento? ¿Cómo lo alimento? ¿Qué le doy de alimento? No está hablando del alimento material, está hablando del alimento intelectual, social, espiritual incluso. ¿O qué alimento más? Como que mi inclinación espiritual, el deseo de caminar con el Señor, el deseo de dejarme guiar por Él, el deseo de dejar que el Espíritu Santo actúe en mí. Yo no puedo ser medias tintas, no puedo servirle a dos señores al mismo tiempo. Aunque sé que están esas dos tendencias en mí, tengo que aprender a tomar decisiones. San Pablo es muy radical. Pablo, en esa carta a los romanos, es muy, muy radical. Y yo cuando escuchaba esa primera lectura, yo decía, uy, hombre, pero yo no me atrevo a decirle a alguien que usted es de Dios o que usted es de la carne o no sé qué, porque pues yo también tengo esa debilidad y puedo estar cayendo. O sea, qué feo es uno decir una cosa y hacer otra y que una ovejita, otras personas lo vean a uno. O sea, estoy cayendo en incongruencia, en contradicción, en qué, o sea, si a mí, yo sé, yo misma, María Nancy, si veo a alguien de un líder, un sacerdote, un laico, lo que sea, que me habla de el amor, de la ley, de no caer en pecados, de la conversión, y lo veo en cosas que sé que son contrarias al mensaje, yo no me voy a escandalizar, me voy a alejar, pero sí otra ovejita que no sea tan madura puede alejarse
y puedo ser es piedra de tropiezo. No quiere decir, yo veo a una persona haciendo esas cosas contrarias a las que me enseña, me duele, sí me duele, pero que tengo que ponerme a hacer en la tarea de orar por esa persona y si puedo hablar con ella, lo hago. Lo mismo a mí, si a mí me ve, yo perfecta no soy, pero entonces, como dice popularmente, aquí está, suena feo, yo no puedo escupir para arriba porque me puede estar cayendo. Pero entonces tengo que trabajar en qué alimento más, mi humanidad o mi espiritualidad, sin volverme así, caminando entre las nubes, no, pero sí qué alimento más. Y para terminar, un cuento que me escuché hace unos días que me pareció pues bonito. Un niño le preguntó al papá, que tiene mucha relación también con la lectura de ayer, que por qué él a veces no quería hacer mal, quería hacer caso, entonces y terminaba haciendo lo contrario. Entonces el papá le dijo, nosotros todos tenemos como dos lobitos dentro de nosotros, uno más carnal, más llevado, que nos lleva más a hacer lo que nuestros impulsos nos diga, y el otro más espiritual, que nos recuerda, eso sí está bien o no está bien. Y hay como una guerra entre ellos. Entonces, y el niño le dice, ¿y cuál gana, papá? Y el papá le respondió, el que alimentes más, el que pongas más fuerte. Obvio, le va a ganar. El que ponga más fuerte, el que alimente mejor, le va a ganar al otro más débil. Nosotros, ¿a cuál alimentamos más? Muchas gracias. A su merced, Tita, muchísimas gracias, Celina. Buenos días, adelante. Gracias, Dorita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor esa invitación que nos hace a reflexionar sobre cómo actuamos nosotros ante la presencia del Señor. ¿De qué manera obramos? Es como si nosotros nos hiciéramos un encuentro de tú a tú con el Señor. Nosotros todos los días cuando nos levantamos consagramos ese día al Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos en nombre del Señor. Y qué maravilloso, sí, orar. Pero también a veces incurrimos en errores en los cuales, además de orar y de pedirle al Señor, a veces buscamos caminos terrenales, porque a veces nos gusta como el facilismo, a veces nos gusta que todo se haga como por arte de magia, a veces nos gusta a nosotros que todo se nos facilite, pero nunca buscamos como ese pequeño sacrificio que implica dejar una acción que no nos corresponde, que no debe ser, y por el contrario, busquemos al Señor. Es difícil dominarnos. A veces encontramos en nosotros que el pecado mismo nos forza a que nosotros actuemos de una manera diferente a la que nosotros le ofrecimos al Señor. Cuando nosotros hacemos diariamente ese examen de conciencia, Señor, yo no debía haber dicho tal cosa, haber obrado de tal manera o haber hecho aquello, Señor. Lo hice sin pensar. No, muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestras palabras son las que nos ayudan a caer en el pecado. A veces no las medimos. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor a través del Santo Evangelio? El Señor nos da un momento de reflexión, un momento de conversión, un momento en el cual nos está diciendo, nos ha repartido semillas, cómo las hemos preparado, cómo las hemos alimentado. El Señor espera que nosotros demos los mejores frutos. Eso nos lo está diciendo aquí a través de la parábola del viñador. Él espera, porque el Señor es tan paciente y el Señor espera y confía tanto en nosotros que solamente nosotros en nuestra respuesta es donde nosotros le decimos, Señor, gracias. Me demoré, Señor, en generar aquello que tú me habías regalado y yo había prometido, Señor. Entonces, es como un tiempo en el cual nos enseña a nosotros
a examinarnos. ¿Qué tan sinceros somos en nuestro actuar cuando le ofrecemos un servicio al Señor? Este análisis nos lo hace San Pablo también a través de la carta a los romanos. San Pablo es muy enfático. Él ama tanto al Señor que ha sentido en su propia carne el dolor de aquello que le costó transformación, conversión, pero se ha llenado de tantas gracias, de tantos dones, que él le dice, invita casualmente a deponer todo aquello que es del mundo, el pecado de la carne, los desórdenes, todo aquello. Y nos invita a que nosotros, por el contrario, busquemos al Señor. ¿A través de qué? De los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros los invocamos, cuando nosotros los pedimos, cuando nosotros los anhelamos con un corazón sincero, el Señor nos retribuye todo aquello que hemos pedido y aún más, cosas que nosotros ni siquiera pensábamos que la necesitábamos, pero el Señor nos transforma. Dice, el Señor nos da aquello que nosotros hemos adquirido con tanto amor, pero que lo hemos sabido administrar, esos dones y esas gracias. Y el salmista nos concluye que esta generación busca el rostro del Señor. Nosotros, cuando somos personas agradecidas, con ese corazón sincero, somos, como se dice, dependientes del amor del Señor. Ponemos y depositamos tanto en el Señor todo aquello que pedimos y deseamos, pero eso implica sacrificio. Y en el sacrificio está el don de la gracia y el don del perdón. Entonces el Señor nos da a cada uno de nosotros aquello que necesitamos y que el Señor en su divina misericordia y bondad nos la otorga conforme a su generosa voluntad. Amén. Gracias, Dorita. A su merced, muchísimas gracias, Celi. Bueno, parece que nadie más está en condición de compartir lo que el Señor le ha regalado con nosotros. Entonces, voy a darles mi compartir. En esta semana, ayer en particular, Pablo en su carta a los romanos se lamentaba, se dolía de anhelar hacer una cosa, pero terminaba haciendo otra, que es lo que nos sucede a nosotros mismos hoy en día. Acaban de decirlo ustedes. Dice Celina, por ejemplo, cómo actuamos, cómo buscamos al Señor, cómo queremos servir. Y María Nancy nos recuerda que el Señor, el Espíritu de Dios nos ha dado esos frutos que nosotros podemos abrir, degustar, compartir, hacer florecer en el otro. El Señor es infinitamente sabio, infinitamente generoso, pero nosotros pues apenas estamos en camino, apenas todavía nos cuesta mucho dominar nuestra carne, porque también lo dijeron ustedes, ya que si la personalidad, ya que si el carácter, ya que como yo transmito, como yo entiendo, pero si no lo sé hacer, y si de pronto yo tengo carácter fuerte, yo puedo querer enseñarle a alguien algo y en el afán de que entienda, puedo ser brusca, puedo ser tosca con las palabras, ¿cierto? Decimos que estamos en camino de conversión, que ya no robamos, digamos.
No es porque antes nos la pasáramos robando, pero no teníamos como muy claro la conciencia de cómo es un robo, ¿no? Un robo no es solamente ir a atracar a alguien. Un robo ya sabemos que es hablar de la dignidad de una persona sin pensar qué daño le podemos hacer, ir a transmitir lo que otro me contó. Yo no puedo saber si eso es verdad o no y yo no soy quien para ir a publicar, a volverme el noticiero Mirón Informa. No, para eso no estamos aquí. Tenemos, o sea, siento yo que en toda esta semana ha sido como un llamado, hablando en lo personal, lo que transmitimos al otro. Y también en estos días, Norman ha hablado en días atrás, pues también del pecado personal, ¿cierto? Uno dice, pero pues yo qué, con lo que yo haga, ¿a quién le afecta? Si acaso me va a afectar a mí, porque es que soy yo, porque es que la. Pero nosotros que somos parte de una comunidad que decimos estar en un camino en búsqueda del amor del Señor, pues sí tenemos que cuidar mucho nuestros actos, porque yo no sé, entre cielo y tierra no hay nada oculto y yo no sé quién me esté mirando, que porque yo no vea a nadie y yo me sienta muy orgullosa y muy viva de lo que yo haga, porque nadie me vio, no, es que yo no vi a nadie, pero yo no sé quién me estaba mirando a mí, quién me estaba juzgando, no, más que juzgar, no, quién estaba observando lo que yo estaba haciendo y de pronto yo aquí venga y me siente toda santica a hablar del Señor y hablar bonito, pero ya terminamos nuestra hora y salgo de puertas para afuera a volverme fiesta, a levantarme la nagua y a enloquecerme. Y lo que les digo, que me voy para otro lado, me voy, hago lo que me dé la gana, lo que me provoque, que nadie me juzgue, que nadie me diga, pero yo, a donde yo vaya, así sea en el último hueco de la tierra, ya no faltará quien lo conozca o no, quien se dé cuenta de lo que uno está haciendo y después llegue uno aquí todo con la carita de yo no fui. Entonces yo, es decir, es lo que entendí ahorita, el cuidado que tenemos que ver, que tener con nuestros actos, hablando de la primera lectura. En el Santo Evangelio, que nos cuenta la parábola del viñador, y ya pues el dueño del viñedo, cansado de ver que llevaba esos 3 años ahí echándole el abono y cuidando, pues pagando para que lo hiciera el leñador, ¿no? Y el Señor va a recoger los frutos y nada, frutos no hay. Hay que arrancar esa mata porque si eso no sirvió, está perdiendo plata, está perdiendo tiempo, está perdiendo de todo. Pero el viñador, que es nuestro buen Jesús para nosotros, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí para darnos otra vez esa gotica de vitamina, de alimento, de agüita, de sol, de cuidado, de cariño, nos poda, nos consiente con todo lo que nos da, porque Él, en su infinito amor, Él sí, o sea, Él tiene muchísima fe en sí mismo y Él sí sabe que su sacrificio, su entrega, pues no va a ser en vano. Él espera, mi Jesús sabe esperar, pero nosotros no tenemos que sentarnos ahí a esperar hasta el último momento. Nosotros que ya hemos entrado a este caminar, tenemos que buscarlo todos los días, promoverlo, anunciarlo, dar lo mejor de nosotros, así como Él lo dio por nosotros hasta la última gotica de su sangre, ¿no? A Él no le importó, pues ya sabemos que se hizo humano para poder sentir como nosotros,
para poder caminar como nosotros, lastimarse sus piecitos, hablar en el desierto de pronto. Uno diría, pero ¿para qué? ¿Para qué va uno a predicar si eso es allá a tirar palabra en el desierto si nadie hace caso, si no sé qué, uno no sabe? Por ahí habrá, por ahí habrá una ovejita descarriada o sola, pues, que le pueda llegar esa palabra de amor al Señor, esa palabra, ese construir un, una fe que se construye todos los días. Y cuando nosotros decimos creer en el Señor, tenemos que tener en cuenta que no es decir tanto, no es tanto hablar, ay, sí, yo creo en el Señor, pero ¿cuánto le creo? ¿Cuánto, cómo es mi fe? Sabemos que las obras también son obras son frutos del Espíritu Santo. Entonces nosotros también tenemos que estar mirando nuestras obras, a quién servimos, a quién nos damos, cómo nos esforzamos para llevar a ese Jesús vivo a donde haya que llevarlo, para abrazarnos unos a otros en fe, en amor, en gratitud. Hay tres, hoy en día, y supongo que siempre ha sido así, tres enfermedades que carcomen a la humanidad, que son la calumnia, la envidia y la ingratitud. Y quien padezca una o todas de estas enfermedades, pues pobrecito, se va pareciendo allá al enemigo, que era el envidioso, que a él el Señor lo creó igual que a todos y era hasta el especial, pero la envidia le ganó porque quiso ser igual a su creador y no se puede. Dios, hay uno, Marina sí lo decía, no se puede servir a dos dioses. Tenemos que tomar partido en serio, decidir quién es nuestro amor, quién es nuestro amo, a quién seguimos, a quién proclamamos. Y en nombre de Él estamos llamados al servicio todo el tiempo, al servicio unos con otros, al amor unos con otros. Y yo tengo que aprender a amarme primero yo para poder dar a los otros. Si yo me amo, si yo me quiero, si yo me respeto, si yo me valoro, puedo hacer lo mismo con mi hermano. Entonces, pues que nos esforcemos todos los días por ser esa viña, que, que nuestro fruto sea agradable al Señor, que no es fácil, no es fácil porque estamos en el mundo. Entonces nosotros todo el tiempo estamos navegando en agua de dos ríos, pero nosotros lo que sí tenemos que tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra intimidad, es cuál es el valor de Dios para mí, cuál es el valor, cómo lo sigo, cómo le creo, cómo actúo, cómo busco ese camino, si me vale más el mundo terrenal o si me vale más esa gloria eterna que me ofrece el Señor, pero que esas bellezas la podemos hacer vivir desde ya. No es que sea tan difícil, nosotros lo podemos ver difícil, pero no es tanto. No es, solo es como tener carácter, tomar decisiones y elegir el camino y seguir ese camino que nosotros sabemos ya cuál es. Sabemos que es angosto, sabemos que tiene piedras en el camino, que nos vamos a tropezar. No dejamos de tropezarnos todo el tiempo. Yo en ocasiones anteriores he dicho, no es que el pecado desaparezca, no es que dejemos de sufrir, no es que
empecemos a vivir en una nube donde todo es precioso, ¿no? Seguimos aquí, seguimos, los problemas van a seguir, las enfermedades van a llegar, la intolerancia nos puede abrazar en algún momento, la impaciencia, bueno, tantas cosas que tienen que ver con el ego, pero nosotros podemos serenarnos, podemos recordar a quien decimos amar, a quien decimos creer. Y si él, siendo Dios que vino y se hizo hombre para probar todo eso que somos nosotros y nos probó, nos demostró que se puede vencer y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pues también estamos llamados a vencer la tentación de desconocer el Espíritu de Dios que nos anda acompañando todo el tiempo. Y es lo que el Señor habló hoy a mi corazón. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Invitamos a Normita. Gracias, Dorita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo creo que uno de los temas que la palabra de Dios hoy toca es el hecho de que nosotros nos comparamos con los demás. Entonces, como para alivianar nuestras cargas, miramos el pecado del otro, miramos la paja en el ojo ajeno, para no alcanzar a mirar la viga que tenemos en el ojo propio. Y entonces nos vivimos comparando. Es una manera como de distraernos, ¿no? O queremos distraer al Señor de esa manera. Mire lo que dice el Evangelio. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos. Recuerden ustedes que Jesús era Galileo, ¿no? Como dice la canción, Jesús de Galilea que pasando va. Jesús era Galileo. Eso quiere decir que Jesús conocía a estas personas. Eso quiere decir que Jesús era muy probablemente familiar de estas personas, cuya sangre había mezclado Pilato con la sangre de los sacrificios que ofrecían. ¿Qué era lo que habían hecho estos galileos? Habían cometido idolatría, habían hecho pactos de sangre. O sea, era grave, el tema era grave. Era muy delicado lo que estos galileos habían hecho. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Estamos distrayendo la mirada, estamos poniendo la mirada en ellos, pensando que eran más pecadores por esto, por aquello, por lo otro. Nosotros acostumbramos a medir el pecado y lo medimos según, por ejemplo, el pecador, según quien esté pecando. Entonces, si el que pecó es amigo mío, pues no es tan grave. Pero si el que pecó es amigo de otra persona, pues sí es muy grave. Si el pecado es mío, no es tan grave. Si el pecado es de otro, sí es grave. Si el pecado es de alguien a quien yo quiero mucho, si alguien es de mi familia, no es tan grave. Pero si el pecado es de la familia del vecino, uy, sí es terriblemente grave. Entonces, ahí como que hacemos esas comparaciones y esos son como sofismas de distracción, como cortinas de humo para no ver nuestros propios pecados o querer ocultar nuestros propios pecados. Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Todos perecen, porque para Dios pecado es pecado. ¿Es pecado el que peca ocultamente o es pecador el que peca abiertamente? Es pecador el que peca y es pecador el que murmura del que peca. Porque estos estaban murmurando de los galileos que habían pecado. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.
Entonces, la paga, decíamos esta semana, la paga del pecado es la muerte. No importa qué pecado sea. Entonces nosotros dividimos entre pecados veniales y pecados mortales. Y recordemos que Juan la división que hace es entre la práctica del pecado y el pecado accidental, que es diferente. Entonces, un pecado puede parecer muy tonto, no sé, el chisme, la murmuración, puede parecer muy tonto, pero si la persona se acostumbra a ser chismosa, si la persona se acostumbra a hablar de los demás y a murmurar de los demás y como decía ahorita, a dañarle la fama a otros, para Dios ese pecado es mortal, es grave. O voy a dar un caso muy delicado, el hecho de que una muchacha, una jovencita, de pronto provocó la muerte de su bebé en el vientre. Y entonces nosotros decimos que es terrible, que es una pecadora, pero solamente, por decir algo, lo hizo una vez y habría que mirar las circunstancias y el estrés y todos los problemas que ella estaba viviendo. Y a lo mejor se arrepintió y se arrepintió toda la vida por lo hecho. Entonces nosotros pensamos que es más pecadora esa muchacha que esa persona que se acostumbró a vivir del chisme toda la vida. Entonces, hombre, para Dios pecado es pecado y punto. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Entonces hay tres posibilidades. O dar fruto bueno, o dar fruto malo, o no dar fruto. Entonces dijo al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto. Voy a colocar aquí la palabra fruto bueno, como para que no nos compliquemos. A buscar fruto bueno en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Y decíamos al principio de esta semana, todo pecado es pecado social. Todo pecado que cometamos de una u otra manera afecta a los demás. Y aquí dice, ¿para qué va a perjudicar al terreno? Alguien podría decir, déjeme pecar, es mi problema, yo sabré lo que hago. Pero pues todos tenemos que aceptar y reconocer que nuestro pecado afecta a los demás, nos guste o no nos guste. Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, problemas, dificultades, enfermedades, crisis. A ver si da fruto en adelante, a ver si aprende la lección. Y creo que ahorita tocaba ese tema. Me parece que muchas veces vivimos una cantidad de circunstancias en la vida que pensamos que son circunstancias accidentales y las separamos de nuestra vida de pecado y de pronto nos damos cuenta que es el Señor llamándonos la atención y diciéndonos, oye, ya está bien de que hagas esto, aquello o lo otro, no lo sigas haciendo. Y entonces, no sé, esas circunstancias difíciles, llámesele como se le llame, se terminan convirtiendo en una voz de alarma, una voz de alerta para recapacitar y para cambiar. Y dice, a ver si da fruto en adelante, si no, lo puedes cortar. Y para nosotros cortar es perder la vida. Perder la vida es matar. Y seguimos hablando entonces de que la paga del pecado es la muerte. Dentro de ese contexto, San Pablo nos dice, no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús. No hay condena alguna. No hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús. Y alguien diría, pero ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Acaso el pecado de ellos es menos grave que el pecado de nosotros los que no creemos en Cristo? Supongamos que alguien dijera eso. No, no es eso. Todos los pecados son graves. Lo que pasa es que los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, por un lado reconocemos nuestros pecados, nuestro pecado, como les decía también esta semana, no le damos la espalda a Dios, que es el peor pecado y el verdadero pecado en el ser humano. Como decía Nancy, seguiremos equivocándonos toda la bendita vida, cometeremos errores, a veces conscientes, la mayoría inconscientemente, pero seremos lavados por la sangre de Jesús. Tenemos el anhelo de cambiar, tenemos el anhelo de mejorar, tenemos el anhelo de ser diferentes. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado. Nosotros ya no estamos bajo la ley y de la muerte. O sea, nosotros ya no estamos condenados a eso, a la muerte eterna. Lo que era imposible a la ley.
La ley no pudo ministrar el pecado. La ley no pudo quitar el pecado. Ese era el propósito, claro, ese era el propósito, pero no lo pudo hacer. ¿Y por qué no? Pues muy sencillo, mis hermanos. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra que haya podido cumplir la ley completamente. ¿Y la ley qué dice? La ley dice que si una persona no cumple un mandamiento, ya es reo de muerte, es reo de condenación. Entonces la ley, en lugar de servirnos para salvarnos, sirvió para condenarnos. Por cuanto estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado. Condenó el pecado en la carne, murió Jesús en la cruz, clavó la carne en la cruz, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros. Él lo hizo para que se cumpliera. Entonces lo llamamos a eso justificación. Los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Entonces, 1, por la fe, 2, por los sacramentos, y 3, por ese anhelo de cambio y de conversión y esa confianza en Dios. Él va obrando en nuestras vidas y nos va ayudando a cambiar. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. Y Nancy lo decía, ¿qué alimentamos más? ¿Qué alimentamos más? ¿A qué le estamos dando más de comer? Decía ella. ¿A la carne o al espíritu? ¿Al pecado o a la gracia? El deseo de la carne es muerte, o sea, lleva a la muerte. En cambio, el desear el espíritu, lo que pongo en mis palabras para que lo podamos entender mejor, es vida y paz. Por eso, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando está diciendo los que están en la carne, se refiere a aquellos que están totalmente dedicados a la carne, totalmente dedicados al pecado, totalmente entregados al mal. Pero vosotros no estáis en la carne. Alguien dirá, ¿cómo así que no? Yo que estoy en mi cuerpo, sino en el espíritu. Ah, claro, pero es que yo le doy más importancia al espíritu. Si es que el espíritu de Dios habita en vosotros. Uy, tremenda pregunta, ¿no? El espíritu de Dios habita en nosotros. Ustedes se podrían preguntar, ustedes podrían dudar eso, ustedes podrían cuestionar eso. ¿El Espíritu de Dios está o no está en nosotros? Y entonces yo me preguntaría, ¿y en dónde está mi bautismo? ¿Y en dónde está mi confirmación? ¿Y en dónde están las sagradas comuniones que he recibido? ¿Y en dónde están mis oraciones? ¿Y en dónde está mi fe? ¿Y en dónde está mi lectura de la palabra de Dios? ¿Y en dónde está mi vida comunitaria? ¿Por qué? Porque el enemigo nos puede colocar aquí una cascarita y decir, claro, si yo de pronto he cometido algún error, si yo de pronto he pecado, es porque estoy en la carne, no estoy en el espíritu. Sí, mi hermano, estás en el espíritu. Sí estás en el espíritu, pero la debilidad de la carne también siempre está presente. Y es más, yo siempre he dicho algo, mi hermano, que yo sé que a muchos les suena como ilógico o incoherente. Bendito pecado. Bendita debilidad, bendita carne, que a veces nos separa de Dios y nos duele tanto, pero que también a la vez nos hace humildes. ¿Qué tal nosotros no cometiéramos ningún error? ¿Qué tal no cometiéramos ningún pecado de ninguna índole, ni grande ni pequeño? Ni con la lengua, ni con los ojos, ni con los oídos, ni con la mente, ni con el corazón, ni con el cuerpo. ¿Qué tal no cometiéramos? Si así nomás somos bien soberbios y nos creemos mejores que los demás. Y hasta casi nos creemos mejores que Dios, como ahorita lo decía, hablando del enemigo del mal. Pues bendito sea Dios a veces por esas pequeñas debilidades, pero eso no quiere decir que no estemos en el espíritu. Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si el espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio,
Si alguno no posee el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. ¿Cómo sabemos? ¿Qué nos dice la Biblia para saber si alguien es de Cristo o no es de Cristo? La Biblia nos trae un termómetro. Dice la palabra, creo que más adelante en esta carta de Romanos, en el capítulo 9, hoy estamos mirando el capítulo 8. En el capítulo 9 de pronto lo vamos a ver después. Dice, si alguien dice, bendito sea Jesucristo, tiene el Espíritu Santo. Pero si alguien dice, maldito sea Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces es un termómetro. Si alguien ora, clama, lee la palabra, tiene el Espíritu de Dios, recibe los sacramentos, está en comunión, tiene el Espíritu Santo, aunque se siga equivocando. Pero si alguien maldice a Dios, como ustedes habrán escuchado que hay personas que han maldecido a Dios, han renegado contra Dios. Por ahí un expresidente que ya murió en un pueblo vecino, maldijo a Dios. Algunos íconos del arte, de la música, algunos ídolos de la pantalla se han atrevido a maldecir a Dios y han terminado muy mal. Entonces, ¿cómo se sabe si alguien tiene el Espíritu Santo? ¿Cuál es el termómetro? Si dice, bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo. Si alguna vez lo ha dicho, si lo está diciendo, si lo ha dicho hoy, mañana, ayer, quiere decir que está en la gracia de Dios, que no está en la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. O sea, ya hemos derrotado, ya ganamos la primera batalla, ya sometimos la primera parte. Pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea nuestra? Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Alimentemos el Espíritu, fortalezcamos el Espíritu. Busquemos más de Dios. Siempre hemos hablado de 5 pilares fundamentales para que podamos alimentar el Espíritu. La comunidad, la oración, la palabra de Dios, la vida sacramental y el servicio a los demás. Trabajemos esos 5 pilares. Trabajemos siempre esos 5 pilares. Y entonces podremos decir, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él fundó sobre los mares, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Es decir, eso es fe. ¿Quién podrá subir al monte santo del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto sacro? Aquí dice algo tremendo, algo que casi nadie puede practicar. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Pero entonces interpretémoslo de la mejor manera. El de manos limpias, quiere decir, de manos inocentes, es aquel que ha lavado o sea, ha sido lavado en la sangre del Cordero. Su corazón también ha sido lavado. Podemos decir, tal vez no que es puro y perfecto, pero es un corazón justificado, unas manos justificadas por la fe en Jesucristo. Y confía en Dios y no ha puesto su confianza en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor. Él le hará justicia, el Dios de la salvación, de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Mi hermana, mi hermano, si usted es de los que busca al Señor, no teman. En usted está el Espíritu de Dios. Y si en usted habita el Espíritu de Dios, la carne está en un segundo plano. La carne está en un segundo plano y usted la va a seguir derrotando y la va a seguir venciendo y la va a seguir anulando poco a poco hasta que el Señor le dé la completa y absoluta victoria el día de nuestra muerte física. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a su merced, Normita. Entonces, mis queridos hermanos, les damos las gracias por cumplir esta hermosa cita. Que todo lo que aquí se ha dicho hoy
sea vivido por nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la Santísima Virgen María, Madre del Amado, Madre nuestra, que sabemos que siempre está orando con nosotros y por nosotros le pedimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que la gracia del Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros, nos guíe, nos llene de su amor, de esa capacidad de perdón y de poder perdonar a otros, traer muchos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que sea la luz del Señor, la gracia del Espíritu Santo, iluminando y guiando nuestros sentidos, nuestros impulsos, nuestras debilidades, nuestra humanidad, para que demos esos frutos que el Señor quiere, especialmente con esa sed por la salvación de las almas. amén. Para que le creamos a ese Jesús vivo y de poder. Entonces, todo lo que hemos hecho aquí lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, les seguimos invitando a nuestros grupos presenciales que tenemos en la ciudad de Bogotá y fuera de la ciudad de Bogotá los días lunes. Las reuniones son en Subia y Fusagasugá. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado son aquí en Bogotá, en los diferentes sitios y horarios. Hablo para los hermanitos nuevos que de pronto les interese, les toque su corazón acompañarnos. Aquí en el flyer encuentran los horarios y los sitios de reunión. Tenemos un WhatsApp de contacto donde pueden dejar sus inquietudes, lo que tenga que ver con respecto a la comunidad Fuentes de Misericordia. Les recordamos también que nuestros audiovideos quedan expuestos por Facebook y YouTube, que si nos quieren acompañar nuestra oración de intercesión con el Santo Rosario todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde por este mismo canal, por el Google Meet. Y a los dadores alegres, a los que hacen sus ofrendas económicas, también les agradecemos infinitamente. Y nuestro Señor les agradece más porque Dios bendice al dador alegre. La cuenta autorizada de Nequi donde pueden hacer sus aportes es el 301-55-121-61. Les damos, vuelvo y digo, las gracias. Estamos invitando a el seminario de vida nueva en el Espíritu. Quien no lo haya tomado, los invito para que lo hagan. Es un encuentro maravilloso con el Señor, es una experiencia única. Y si pueden, es ahora. Esa invitación es el 15 y 16 de noviembre de 8 a 6 de la tarde en la parroquia San Cristóbal Sur. Les invitamos pues para que se inscriban y también pues pregunten lo que quieran saber con respecto a este seminario. Creo que no es nada más por el día de hoy, por este momento. Entonces, que mi Señor les bendiga, les guarde, que tengan un excelentísimo día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios mediante nos encontramos 3 de la tarde para hacer nuestra oración de intercesión. Felicidades.